Hola a todos, es un gusto para mí saludarlos. Para los de ustedes que no me conocen, yo me llamo Francisco Contese, me pueden decir Pancho. Yo fui miembro de esta iglesia por muchos años y hoy día tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Si bien por desgracia no podemos estar juntos, reunidos, pero gracias a Dios tenemos la tecnología y estoy muy honrado de que el pastor me haya pedido predicar hoy día la palabra. Nuestro texto de hoy día está en la primera epístola del apóstol San Pedro, el capítulo 1, versículos del 1 al 9. Entonces les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias para que me acompañen en la lectura. Primera Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos. Amado Padre Celestial, te glorificamos y te bendecimos porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú eres un Dios que en su gracia nos ha permitido, a pesar de las distancias, a pesar de las dificultades que hoy día existen, seguir predicando tu palabra, seguir escuchándote a ti, Señor. Te pido que hoy tú estés preparando los corazones de quienes van a escuchar este mensaje para que sean sensibles a lo que tú tienes que decirles hoy. Te pido que a mí me estés dando sabiduría para que lo que hable no sea palabra mía, sino que sea la palabra de tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez ustedes han tenido algún viaje, ya sea en barco, avión, auto, en bicicleta, caminando, en el cual ustedes van hacia su destino, pero, dadas las circunstancias del viaje, por ese motivo ustedes piensan que en algún momento llegan a dudar si es que van a llegar realmente a ese destino? Yo tuve una vez un viaje como ese. Hace ya varios años tuve el vuelo en avión más movido que he tenido en mi vida. Uno de esos vuelos de pesadilla, con mucha turbulencia y caídas libres frecuentes. Fue un viaje desde Santiago a Puerto Montt, una vez que fuimos en familia de vacaciones. Para más remate, estábamos sentados en la última fila, que aparentemente es el lugar donde más se mueven los aviones. Cuento corto, yo estaba con mi hermano y mi cuñada y terminamos el vuelo, los tres tomados de las manos, sudando, orando para que llegáramos al destino. Todo esto mientras las azafatas que estaban sentadas detrás nuestro estaban muertas de la risa mirándonos durante todo el viaje. Que mirando para atrás es una buena señal, pero no quita el susto que pasamos en ese momento. El punto de esto es que, a pesar de que tomamos el avión y confiamos en que íbamos a llegar a ese destino, las condiciones en las que nos encontramos en ese viaje nos hizo dudar de que eventualmente llegaríamos. Y asimismo, muchas veces en nuestro caminar, en el recorrido y en nuestro viaje en esta vida, nosotros tenemos esta misma sensación, porque vivimos en un mundo que está lleno de dificultades. Cuando vemos que el camino es tormentoso y nuestras expectativas y sueños se caen, muchas veces miramos alrededor nuestro y preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde están sus promesas? Perdemos de vista
nuestra verdadera esperanza y comenzamos a dudar de si llegaremos al destino que Dios nos prometió. Pero esto no solo ocurre en las dificultades, esto también ocurre cuando las cosas salen bien. Porque muchas veces vivimos afanados también en perseguir las cosas que este mundo nos ofrece. Estamos todo el día buscando nuestra comodidad, estamos todo el día trabajando en nuestra familia, estamos todo el día trabajando en nuestro bienestar, que son cosas buenas. Pero nuestros corazones muchas veces ponen eso en primer lugar, antes de la esperanza que Dios nos ha dado. En este contexto, Pedro escribe esta carta a las iglesias que están en Asia Menor, durante la dispersión, que fue una época en que muchos cristianos se vieron dispersados por el mundo de esa época, en distintas naciones, y vivieron como extranjeros en distintas naciones. Y el propósito de Pedro es justamente traer consuelo a estos cristianos que estaban siendo rechazados en la sociedad en la que ellos vivían. Ellos eran vituperiados, que quiere decir que hablaban mal de ellos y daban falso testimonio de ellos. Ellos también eran menospreciados, eran apartados. Pero Pedro, en este pasaje en particular, parte la carta inmediatamente recordándole cuál es su verdadera esperanza. Les recuerda en primer lugar la esperanza que está en la identidad que tienen en Cristo. Después les recuerda la esperanza que tienen en las promesas de Dios. Y por último, las esperanzas que han de tener en los tiempos de prueba. Y de inmediato, Pedro apunta a cuál es nuestra verdadera identidad. Leamos de nuevo el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Acá tenemos que tener algo en cuenta. Acá la palabra que se usa es expatriados, pero probablemente la forma más precisa de decirlo sería ya sea forajero, extranjero o incluso mejor, peregrino. El punto que quiere hacer Pedro no es solamente escribir esta carta a las personas que están como extranjeros, sino que tiene una doble intención que es más profunda. Les quiere hacer notar que ellos no son ciudadanos de este mundo, sino que son ciudadanos del reino de los cielos. Voy a usarme a mí mismo como ejemplo. Hace poco en una prédica me usaron como ejemplo de esto mismo. Yo hoy día vivo en Estados Unidos, pero mi ciudadanía es chilena. Yo estoy de paso en Estados Unidos porque mi esperanza es regresar a Chile. Mi residencia en Estados Unidos no es permanente, es sencillamente temporal. Asimismo, nuestra ciudadanía, nuestra identidad no está aquí en la tierra, sino que está en el reino de los cielos. Esto no significa que podemos ser indiferentes al mundo. Esto no significa que podamos sencillamente ignorar a la persona que está necesitada. Por el contrario, leamos, yo les voy a leer el capítulo 2 y versículo 12 de esta misma carta. Pongan atención. Manteniendo nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El mismo Pedro está diciéndoles que ellos tienen que comportarse de una manera que sea adecuada en el mundo donde están. ¿Qué quiere decir eso? Obedecer las leyes, someterse a la autoridad, cuidar del desposeído, cuidar de tus vecinos. Significa tratar con amor y paciencia a las personas. Esto no significa ser indiferente al mundo. Pero incluso aquí Pedro no pierde de vista nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera lealtad. Porque el propósito de hacer bien en el mundo, en última instancia, es para que aquellos que murmuren den gloria a Dios y conozcan el Evangelio. Incluso aquí, nuestro trabajo es el de embajadores, mensajeros que traen las buenas nuevas al mundo. Entonces, incluso cuando estamos trabajando en el mundo, incluso cuando estamos siendo, entre comillas, parte del mundo, cuando estamos sometiéndonos a las autoridades que Dios puso en el mundo, lo hacemos en representación de nuestra verdadera ciudadanía, que es la ciudadanía del reino, de los cielos. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la importancia de entender que nuestra identidad no está acá en la tierra y está en los cielos? Lo importante de esto es que nuestra esperanza no puede estar en el mundo, porque no somos del mundo. Nuestra esperanza no puede de ninguna manera estar en el mundo. Cuando entendemos nuestra identidad, cuando entendemos de quién somos y de dónde somos, podemos poner nuestra esperanza en el lugar que corresponde, que es en las promesas que Dios nos ha dado, en el tiempo que ya viene.
Y todo esto toma fuerza especial cuando notamos cuál es nuestra condición frente a Dios, porque ya hablamos cuál es nuestra ciudadanía, pero cuál es nuestra relación con Dios, cuál es nuestra relación personal con Dios. Y Pedro en el versículo 2 nos recuerda cómo es que adquirimos esta identidad. ¿Cómo fue posible que el Dios del universo, creador de todo, nos llame hijos y nosotros le podamos llamar Padre? Voy a leer de nuevo el versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Nosotros no somos los hijos que a Dios le tocaron. No fue la cigüeña que le trajo a Dios sus hijos, no fue buena esta la bendición que me tocó. No. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos escogió. Quiero que noten nomás una sutileza acá, solamente para aclarar y que no se confundan. Dice elegidos según la presciencia de Dios, no presencia de Dios. Es presciencia, que tiene que ver con el preconocimiento de Dios. Y esto no es un preconocimiento de que no, Dios sabía lo que tú vas a hacer, en ninguna manera. No está condicionado a lo que nosotros vamos a hacer o escoger, sino que está totalmente condicionado al conocimiento que Dios tiene de sí mismo, conocimiento que Dios tiene de sus propios planes. Dios nos amó y nos escogió en función a sí mismo. Dios te amó desde la eternidad. Él planificó que tú fueras parte de su pueblo. Si Dios mismo te escogió, si tú eres parte del plan de Dios para salvación, si el Padre mismo decidió que tú vas a ser adoptado como su hijo, ¿qué puede hacer el mundo contra eso? Si Dios es con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? Pero Dios no solamente nos escoge, no solamente nos hace sus hijos, Dios trabaja también activamente en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos escoge, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Dios está activamente trabajando. Él, cuando acá habla de santificación, está hablando de un pueblo que Dios apartó en su Espíritu. ¿Para qué? Para que le obedezcan y sigan su ley. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos está moldeando. El Espíritu Santo, el que habita en nuestros corazones, es el alfarero y nosotros somos el barro. Y Él es el que nos está dando forma a la imagen de Cristo, para ser aceptados y perfectos delante de Dios. Dios está activamente trabajando en ti. Pero no es solamente para obediencia, porque el versículo 2 cierra diciendo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa ser rociados de la sangre de Jesucristo? Esto es una imagen bíblica que se repite especialmente en el Antiguo Testamento. Un ejemplo de esto lo vemos en Éxodo 24. Éxodo 24, esto es después de que Dios le dio ya sus leyes al pueblo de Israel, ya le dio los 10 mandamientos, y Moisés, para certificar y para señalizar que ellos son parte del pacto de Dios, toma sangre y la esparce a ellos, así, tal cual como se lo podrían imaginar. Lo rocía con sangre. ¿Qué quiere decir eso? Eso fue para confirmar el pacto de Dios con su pueblo. Eso fue para confirmar la unión, la reunión de Dios con su pueblo. Y es necesario un pago de sangre, porque por nuestro pecado nosotros fuimos apartados de Dios. Y porque la paga del pecado es muerte, tenía que haber un pago de sangre. Y vemos en Cristo, en el rocío de la sangre de Cristo, que es puesta sobre nosotros como señal del pacto de Dios. En ella Dios cumple su objetivo, en ella Dios cumple su plan de redención. Este es uno de los temas principales, y no el tema principal de la Escritura. Es la reunión y la reconciliación de Dios con su pueblo, que nosotros tenemos a través del Hijo. Y somos hechos, entonces, criaturas nuevas, porque somos su pueblo especial y amado. En Cristo vimos la mayor evidencia de eso. Es uno de los propósitos de Dios, traer a su pueblo hacia sí mismo a través de Cristo. Esta es tu identidad. Esta es tu nueva identidad que Dios te ha dado. Es la identidad que está en Jesús. Dios ahora ya no te mira a ti, sino que te mira a través de Cristo. Y eso es quienes somos. No somos
En última instancia, lo que nos identifica no es que seamos chilenos, no es que sean brasileños, venezolanos, no es alguna afiliación política, no es alguna ideología, cualquier ideología que sigan, no. Lo que nos define es que somos hijos del Padre Celestial. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas, trabajaron y trabajan aún activamente para nuestra salvación. Eso es glorioso. Y este es nuestro punto de partida, porque vivimos semana a semana con preocupaciones, porque nuestros corazones tienden a ser rebeldes y a no buscar a Dios. Es que perdemos de vista esta identidad. Y estamos en un mundo de nuevo, lleno de distracciones y falsas promesas. Un mundo que está volcado hacia el yo y la autosuficiencia, que rechaza la idea de que el ser humano puede encontrar su identidad en algo que esté fuera de sí mismo. Por eso tú debes ser vigilante. Debes ser vigilante y diligente de recordar de quién eres y de dónde eres. Debes encontrar tu esperanza en la identidad que Dios te dio. Y en esta nueva identidad es que recibimos la esperanza que tenemos en las promesas de Dios. Y en esto entramos a nuestro segundo punto. Nuestra esperanza viva en las promesas de Dios. Leamos el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Inicialmente nuestra esperanza era de muerte, como ya lo hablamos. Pero Dios, como dice el versículo 3, nos hizo de nuevo y nos dio una nueva identidad en Cristo, la cual tenemos por garantía. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una garantía? ¿Por qué tenemos una garantía de esta esperanza viva de la cual habla el versículo 3? Porque Jesús mismo resucitó y venció a la muerte. Cuando el texto habla de esperanza viva, está hablando de una esperanza de vida. Es una esperanza de que vamos a tener una vida eterna. Es una esperanza que la muerte no va a tener la última palabra. Dios no es el Señor de los muertos. Dios es el Dios de los vivos. Y por lo mismo, nuestro destino ya no es la muerte, sino que la vida eterna. Y es esta herencia, esta esperanza viva que tenemos, esta es la única seguridad, la mayor seguridad que podemos, a la cual podemos aferrarnos. Leamos el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que significa sin mancha, reservada en los cielos para vosotros. Y hay una gran diferencia entre lo que esta herencia ofrece y lo que el mundo ofrece. Y es que esta es una herencia segura y que no es perecedera. No pasa ni disminuye con el tiempo, no corre ningún riesgo el día de mañana de que ustedes se levanten y digan, bueno, no, mi herencia en el cielo se disminuyó en un 3%. No, alguien llegó y se la robó y estoy en la mitad. No funciona así. Porque miren cómo es descrita, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Está reservada y guardada en el cielo por nosotros. Es Dios mismo quien la cuida. ¿Qué puede hacer la circunstancia? ¿Qué puede hacer el mundo para tocarla? ¿Por qué nos ponemos ansiosos? ¿Por qué dudamos de lo que Dios está cuidando para nosotros? Pero no es solamente la herencia que está asegurada por Dios. Hay un detalle más. Y vamos aquí a pasar al versículo 5, que dice que sois guardados, está hablando de ustedes, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios no guarda solamente la herencia, sino que también nos guarda a nosotros. Porque si ven el versículo 5, podrían quizás preocuparse un poco si es que no ponen atención. Porque aquí en un momento dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Porque mediante nuestra fe nosotros alcanzamos y nos apropiamos de esta promesa. Pero si ustedes se ponen pesimistas y dirán, bueno, ¿eso significa que depende de mí en alguna manera? ¿Significa que entonces preservar esa fe es mi tarea? Si esta fuera la realidad, si eso fuera lo que realmente está sucediendo, lo que realmente Pedro está diciendo acá, sería para desesperarse. Sería el momento de tomar nuestras maletas, decir muchas gracias, cerrar la iglesia porque vamos a fracasar. Si en un centímetro nuestra fe, que es el método por el cual nosotros nos apropiamos de estas promesas, depende de nosotros, entonces
estaríamos en muchos problemas. Pero el versículo 5 dice que somos guardados por el poder de Dios. Dios nos guarda. Dios nos hace perseverar en nuestra fe hasta el final. Dios no solamente está protegiendo la herencia, nos está protegiendo también a nosotros para que nos mantengamos fieles hasta el final. Aquel que está en Cristo nunca deja de estar en Cristo. Y eso es algo que debería traernos mucha esperanza. Esto es una esperanza viva. Que no hay nada que el mundo pueda hacer para arrebatarte. No hay nada que la circunstancia pueda hacer para quitarte. Y hay otro aspecto que también Pedro sí hace también alusión en este versículo. Que es que si bien esa promesa está garantizada, que si bien nosotros mismos, Dios nos va a preservar para que lleguemos de forma adecuada y de una forma que nos va a aceptar cuando el día llegue, hay un tiempo de espera. Todas las promesas de Dios, la consumación final de aquello, no es para ahora. Dios está preparando sus promesas para un tiempo. El versículo 5 dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Algo que siempre me llama la atención de los niños, especialmente con mis sobrinos, que he podido pasar mucho tiempo con ellos ahora, es que todos pasan por una fase donde todo tiene que ser aquí y ahora. Uno les dice, bueno, vamos a ir al parque. Ya, pero quiero ir ahora. Y uno le dice, no, vamos a ir después al parque. No, pero quiero que sea ahora. Asimismo, nosotros nunca realmente crecemos de esa, nunca realmente maduramos de esa tendencia. Porque nos desesperamos y cuando no vemos que las cosas van de nuestro lado, porque las cosas no están sucediendo ahora, empezamos a dudar de que Dios va a cumplir con sus promesas. Pero como ya dijimos, el Espíritu Santo ya habita en nosotros y ya nos va a hacer perseverar hasta ese punto. Pero en la segunda venida, antes de la segunda venida, cuando esto se haga realidad, en el intertanto vamos a ser probados. Y esto nos trae a nuestro tercer y último punto: esperanza en tiempos de prueba. Leamos de nuevo el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, está hablando aquí de las promesas que Dios hace, de la herencia que Dios tiene preparada. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en distintas pruebas. Tenemos que partir haciendo, antes de continuar, una distinción. Porque las iglesias que estaban recibiendo esta carta, estaban siendo probadas. Aquellos alrededor de ellos hablaban mal, injuriaban de ellos y no eran aceptados por la sociedad. Pero el tipo de persecución a la cual ellos estaban sujetos, y mejor dicho, la causa por la cual ellos estaban siendo perseguidos, era por su fidelidad al Evangelio. Entonces no es cualquier prueba. Y de hecho, el mismo Pedro más adelante en la misma carta se refiere a esto. Esto está en 1 Pedro, capítulo 4, versículos 14 al 16, y lo voy a leer. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Muchas veces nosotros decimos, esta persona me está criticando porque soy cristiano, y creemos que estamos siendo perseguidos por causa del Evangelio. Y muchas veces cuando decimos esto y pensamos en lo que realmente sucedió, nos vamos a dar cuenta que quizás estuvimos dando testimonios sin amor, sin paciencia, donde estamos usando el Evangelio para juzgar a las personas y no para traerles realmente arrepentimiento, para imponernos a los demás. También si somos rechazados, y hablan mal de nosotros porque pecamos y hacemos males, entonces eso no es realmente sufrir por causa de alguien. Y tenemos que tener cuidado con eso. Pero lo que dice Pedro es que si van a ser probados, es que si van a ser afligidos, que sea a causa de su fidelidad al Evangelio, que sea a causa de su fidelidad a la verdad. Pedro está hablando de este rechazo.
Si como cristianos nos vemos menospreciados o injuriados, si por dar testimonio de nuestra fe somos apartados, tratados como locos o fanáticos, si por mantenernos firmes en el testimonio del Evangelio perdemos el respeto del mundo, alégrense en la esperanza que nos es dada a través de Cristo. Alégrense en su nueva identidad que tienen en Él. Y alégrense en las promesas y la herencia que Dios tiene resguardada para nosotros. Y de la misma manera en que las iglesias de Asia veían cómo el mundo se tornaba contra Dios y su iglesia, también vemos cómo hoy el mundo se rebela contra el Evangelio y contra el orden divino. No hay nada nuevo bajo el sol. Esto ha sido la historia de toda la humanidad. Desde la caída hemos estado en constante rebelión contra Dios. Y por lo mismo, hoy vivimos en un mundo donde el Evangelio es visto como excluyente e intolerante. Esto es esperable. El Evangelio es visto como un cuento de hadas, una historia para fanáticos, una invención humana. Y el peligro es que ante acusaciones como esta, Satanás nos tienta a buscar agradar al mundo y a desfallecer en nuestra fe. Nos tienta a perder de vista las promesas de Dios y nos hace, en vez, poner nuestra vista en las cosas del mundo. Busca que nos adecuemos al mundo y comprometamos lo que creemos y nuestra identidad. No actuemos como si esta vida fuera la única y fuera la última. Pero si ponemos nuestra esperanza en ser aceptados en este tiempo y en ser aceptados en el mundo, siempre nos vamos a ver decepcionados, siempre. Porque el mundo está en rebelión contra Dios y lo que sucede en el mundo muere con nosotros. Y si somos fieles al Evangelio, vamos a ser menospreciados. Y si bien, como dice Pedro, nos alegramos en las promesas de Dios, acá no queremos decir tampoco que la aflicción no existe, que no existe un tiempo también para sentir pena, para sentir tristeza. Y así como Dios dispone tiempos para reír, también dispone tiempos para llorar. También podemos hacer oraciones donde preguntamos a Dios, donde nos lamentamos también frente a Dios. Todo eso existe en la Biblia. El llamado que estamos haciendo hoy no es a no sentir pena o frustración. Vivimos en un mundo caído donde el pecado acecha. El llamado que estamos haciendo es a no olvidar y no perder la vista en las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. A pesar de nuestras penas, regocijarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Y las pruebas van a venir, pero acá está el punto importante. Las pruebas también van a pasar. Porque las pruebas son temporales, pero las promesas de Dios son eternas. Leamos de nuevo el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas son temporales y las promesas de Dios son eternas. Las pruebas, al igual que todo lo que hay en el mundo, van a perecer. Las pruebas son puestas por Dios, son permitidas por Dios para perfeccionar nuestra fe. Son para que aprendamos a confiar menos en el mundo y más en Él. Para que nuestras miradas se tornen a lo que es eterno. Para que nos quitemos los lentes de lo inmediato y de lo urgente. Para que nos quitemos los lentes de lo temporal y nos pongamos los lentes de eternidad. Tengamos una vista de eternidad. Las pruebas también sirven para probar nuestra fe en el juicio final. Y esto lo vemos en el versículo 7, que lo vamos a leer. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro aquí está comparando la fe con el oro. Tengamos en cuenta, esto no ha cambiado mucho, pero en esa época el oro era lejos el metal más precioso. Hoy día sigue siendo uno de los metales y elementos más preciosos que existen. Y a pesar de que estamos hablando de un elemento que es de lujo, incluso cuando Pedro hace esta comparación, lo primero que hace es poner paños fríos y decir que si bien nuestra fe, en ciertos sentidos como el oro, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Y porque nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, así como el oro es probado en fuego y refinado en el fuego, aún más nuestra fe tiene que ser probada en fuego y refinada en fuego. Y no es tan fácil vivir día a día con todas estas ansiedades.
Y nuestros tesoros terminan siendo nuestro trabajo, amigos, familia, comunidad, etc. Y todas estas cosas al final del día perecen y por sí mismas son vanidad. Entonces cuando somos probados, cuando vemos que estas cosas que nosotros tanto valoramos nos son quitadas, cuando la aceptación del mundo nos es quitada, es en esta instancia donde nuestra fe está siendo refinada y puesta a prueba, porque nos obliga a desprendernos y a depender más de Dios. Porque estas cosas que perdemos se van, pero nuestra fe tiene consecuencias que son eternas. Como el mismo Cristo dijo, si sigamos su ejemplo, en Mateo 7, versículos 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en Dios? ¿Están las promesas que Dios te ha hecho? ¿O estás siguiendo vanamente los tesoros que están en el mundo? Esto es como, en mi opinión, quedarse con la fruta deshidratada cuando al lado tienes la fruta fresca. Esto es como quedarse con una moneda cuando al frente hay un cofre. Tengamos una vista de eternidad. El 2020 fue un año muy difícil. Venimos de un año donde el mundo se cerró para nosotros, donde efectivamente el mundo fue quitado de nosotros. Muchas de las expectativas que teníamos para el año sencillamente no se cumplieron. Yo creo que las de nadie se cumplió. Hemos sido cortados los unos de los otros. Muchos han perdido su sustento. Me imagino que muchos de los que están escuchando esto, varios han pasado un año en que han sufrido mucho, ya sea económicamente, familiar. Muchos pierden su sustento. Pero cuando tú navegas por esta tormenta, donde parece que el mundo se cae a pedazos, nuevamente recuerdas la esperanza eterna que te es dada. ¿Recuerdas que las dificultades del mundo no pueden ni rasguñar la herencia que Dios tiene preparada para ti? En este inicio de año estamos en buen pie para recordar que nuestra esperanza está en el cielo y que en el mundo podemos perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Que en muchas medidas eso fue lo que hemos estado viviendo. Hemos visto la fragilidad de lo que el ser humano valora. Pon tu esperanza en la roca firme y no en la arena. Y el propósito de la prueba es que como el oro refinado seamos probados en fuego. Y en el versículo 8 vemos por qué podemos confiar en esto a pesar de que no lo vemos. Vemos por qué podemos recordar esto a pesar de que todo lo que nos rodea parece caerse. Porque dice, ¿a quién amáis? Hablando de Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Recuerda cómo conociste a Cristo. Recuerda cómo amaste a Cristo. Nosotros conocimos a Cristo y tú aceptaste a Cristo por el testimonio que tú escuchaste de Él. No es por lo que tus ojos vieron, es por el trabajo que Dios hizo en tu corazón. Por lo mismo, Dios también nos capacita para creer en Él, para confiar en Él, a pesar de que todo lo que nos rodea, a pesar de que todos nuestros sentidos nos indican que todo se está desmoronando. Y cuando pases por turbulencia, cuando atraveses la tormenta, cuando el mundo te rechace y menosprecie, cuando te preguntes, ¿dónde está la mano de Dios? Recuerda nuestro destino final, que como dice el versículo 9, es la salvación de nuestras almas. Porque la gran recompensa, nuestra gran herencia, la tendremos cuando seamos presentados frente al tribunal de Dios. Como dice el versículo 7, nuestra fe será autenticada como el oro, por el fuego consumidor del juicio de Dios. Y pasará la prueba. Y va a pasar la prueba. Porque frente a nosotros tendremos a Cristo, quien va a decir, Él es mío. Fue comprado con mi sangre. Y en virtud de nuestra fe seremos llamados salvos
y habitaremos en una nueva tierra junto a nuestro Señor para siempre. No olvides en tiempos difíciles esta esperanza. No olvides quién eres. No olvides lo que Dios ha hecho por ti. No olvides tu nueva identidad. Porque tenemos una esperanza viva. Porque tenemos un Salvador, un gran Salvador que venció la muerte y vive. Y con Él tenemos todas las cosas. Entonces, cuando estés en este viaje, así como nosotros estuvimos en este avión, que teníamos dudas si íbamos a llegar o no en este destino final, que pensamos que se iba a caer, cuando creas que el mundo se cae, recuerda, Dios te hizo suyo. Dios te prometió una herencia que Él mismo está cuidando. Dios hoy día te está llamando a recordarlo a Él en los tiempos de prueba. Oremos. Amado Padre Celestial, tú eres un Dios tremendamente fiel. Eres un Dios que, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra falta de fe, a pesar de nuestras dudas, a pesar de todo lo que hemos visto de tus manos, a pesar de todo aquello, tú no nos has abandonado. Por el contrario, nos levantaste. A pesar de nuestra rebelión, nos levantaste para ser pueblo tuyo, para ponernos bajo tu pacto. Y el gran testimonio de esto que tenemos es que no escatimaste ni siquiera a tu propio Hijo. Esta es nuestra esperanza. Que sea esta nuestra esperanza viva. Que podamos animarnos también los unos a los otros, recordándonos de estas verdades. Danos esta visión de eternidad, quítanos esta visión temporal. Que miremos las cosas que tú nos has dado en el mundo, aquí. Que las miremos en función a tus planes en el futuro. Que las miremos en función a las promesas que tú nos has hecho. No nos dejes desfallecer. Te glorificamos y te alabamos porque tú nos has hecho perseverar. Te imploramos todo esto y te bendecimos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.